Se siente muy, como decíamos nosotros por allá, muy a todo dar, ¿verdad? Muy padre estar orando y estar hablando con el Señor. Quiero que vaya conmigo en su Biblia, por favor, al capítulo 14 del Evangelio según San Juan. ¿Qué tantos traen sus Biblias esta noche? Déjenme ver sus manos. A ver, ¿qué tantos traen sus Biblias? Ok. ¿Qué tantos traen Biblias o tienen Biblias donde las palabras de Cristo están en rojo? Okay, 1, 2, 3, ok, varios de ustedes, 4. La Biblia mía trae las palabras de Cristo en rojo. Y me gusta mucho esta Biblia, me gusta mucho esta versión. No me gustan las versiones modernas, me gustan más estas versiones. Yo uso la Reina Valera, la versión 60. Y me gusta mucho esta Biblia, y en inglés uso la New King James, y casi son las únicas dos versiones que uso. Veo otras, pero solamente para ver si lo dicen en un lenguaje un poco más fácil de entender. Pero quiero que note algo, si voltea ahí las páginas en su Biblia, en el capítulo 14, 15, 16 y 17. Y los que traen las palabras de Cristo en rojo van a ver que casi todos los versículos están en rojo. ¿Sí? ¿Okay? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí ven eso? Ok. Quiero hacer énfasis en un versículo. En el verso 10 de aquí de Juan 14. Pero la razón por la cual quería que miraran qué tantos versos están en rojo es porque esta fue la última reunión íntima que Jesús tuvo con sus discípulos. Ya la Pascua, la fiesta judía de la Pascua, como ahorita está cerca, estaba cerca también, y Jesús quería impartir en sus discípulos lo más que pudiera antes de que Él muriera, antes de que Él fuera a la cruz, antes de que fuera crucificado. Claro, anduvo con ellos 40 días después que resucitó entre los muertos, pero estos eran momentos muy íntimos, casi en su totalidad eran solamente Jesús y sus discípulos, probablemente los 12 apóstoles que estuvieron con Él durante este discurso. En el verso 10 dice algo interesante: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Una pregunta, ¿verdad? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ok? Si fuéramos en nuestra Biblia, y no vamos a hacerlo esta noche, pero si fuéramos en nuestra Biblia, el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, el Señor Jesús está teniendo un confrontamiento con los líderes religiosos, porque Él sanó a un hombre que estaba enfermo en el día de sábado, en el día de reposo. Ustedes recuerdan la historia, era en el estanque de Betesda, en Jerusalén, y Jesús sanó al hombre. Ahora, nomás una notita, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros miramos o oímos, y siempre compararlo a la Biblia. Por ejemplo, hay una serie que es muy popular ahorita, que está muy bonita, a mí me gusta personalmente, pero en esa serie que se llama The Chosen, relata la historia o el evento de cuando Jesús sana a ese paralítico del capítulo 5, y a ese enfermo. Y ellos dicen en ese programa de The Chosen que era un lugar pagano y que verdaderamente no venía un ángel a mover las aguas. La Biblia dice que venía un ángel a mover las aguas, sino que ellos dicen que era como un manantial que burburaba de vez en cuando, y la gente en su superstición creían que era un ángel el que venía a mover las aguas.
Eso es incorrecto. La Biblia dice específicamente que un ángel venía y movía las aguas. So, tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que a veces se presenta como algo que es bíblico, que verdaderamente no es bíblico. ¿Okay? Por eso tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Es muy importante que conozcamos la palabra, porque explícitamente la Biblia dice que un ángel venía y movía las aguas. No dice que la gente creía eso o que era una superstición. La Biblia dice que eso sucedía. Eso sucedía. ¿Okay? Pero Jesús está teniendo un confrontamiento con los líderes religiosos por el milagro que hizo, la sanidad que hizo en este hombre. Y Jesús les dice algo muy interesante a ellos. Les dijo, si no me creen a mí, que el Padre está conmigo, que yo estoy con el Padre y que estoy haciendo lo que el Padre quiere que yo haga, entonces si no me creen a mí, créanme por las obras. En otras palabras, que Jesús está diciendo, miren, nadie ha hecho milagros como los que yo estoy haciendo. Si el Padre no estuviera en mí y yo en el Padre, no podía hacer estas cosas que estoy haciendo. Y les está reprochando su incredulidad y los está tratando a traer a la fe. Los está tratando de hacer que abran los ojos, que crean que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Pero en el capítulo 14, la conversación es completamente diferente. Jesús no está hablando con líderes religiosos, Él no está hablando con gente incrédula, Él está hablando con sus mismos discípulos. Y los mismos discípulos, Jesús los está tratando de convencer a que crean. Eso es difícil de entender. Pero yo quiero decirles que desgraciadamente, no es muy lejos de la norma. Hay muchos cristianos en las iglesias que no creen. No creen que Jesús es quien Él dice que es, ni creen que tiene poder para hacer lo que Él dice que Él puede hacer. Y Jesús aquí ya está a punto de terminar su tiempo en la tierra. El Señor ha andado con sus discípulos, según los estimados de los teólogos, como 3 años a 3 años y medio, y han visto todo tipo de milagros, lo han visto andar sobre el agua, lo han visto multiplicar panes y peces, lo han visto resucitar muertos, lo han visto sanar paralíticos, sanar ciegos, sanar mudos, sanar sordos, sanar leprosos. Usted imagíneselo, y Él lo hizo. Es más, en Juan capítulo 21, 25 dice esto, les voy a leer el verso. Dice, y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. O sea que Jesús hizo tantos milagros delante de sus discípulos, tantos milagros, que Juan dice, es imposible numerarlos, todos. Guarden en mente Jesús tuvo momentos en su ministerio donde Él ministró desde que salió el sol hasta que se metió el sol y hasta las horas de la noche sin parar. La Biblia dice que venían miles de personas con enfermos y endemoniados, y la Biblia dice que los sanaba a todos. A todos. Los discípulos vieron esto, estuvieron en medio de todo esto. Y Juan dice, vimos tantas cosas, Él hizo tantas cosas, que no, si las escribimos una por una, creo yo que no caben en todos los libros del mundo. Porque hizo tantas cosas Jesús. Y a pesar de eso, aquí en el capítulo 10, Jesús les está reprochando su incredulidad a sus discípulos y les dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y a veces en la iglesia nosotros no creemos. No creemos que Él nos puede suplir nuestras necesidades. No creemos que Él puede sanar nuestras enfermedades. No creemos que Él puede abrirnos puerta donde no hay puerta. Simplemente no creemos. Y Jesús les está reprochando a ellos
Y les dice esto: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea que la Biblia lo que nos dice a nosotros no es nomás palabrerío. No son nomás palabras para ocupar espacio en el libro. Jesús a veces les decía cosas a sus discípulos que ellos no podían entender, pero lo que no entendían es que era Dios hablándoles directamente. Y a veces nosotros leemos nuestras Biblias y no creemos que Dios nos está hablando directamente a nosotros. Les dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, reprochándolos y diciéndolos: si no me creen solamente por mis palabras, no creen que son mías, miren los milagros, miren las obras. Las obras, los milagros que yo hago son palabras para ustedes en demostración de que verdaderamente yo soy quien yo digo que soy. Y es interesante, y lo digo para vergüenza de todos nosotros, que a veces no creemos que Dios tiene el poder que Él tiene. Buscamos ayuda por todos los medios y no venimos a Él hasta que ya no sabemos qué hacer. ¿Qué tanto dolor de cabeza nos evitaríamos nosotros si vamos a Él primero? Y creemos que Él verdaderamente tiene poder para hacer lo que Él dice que puede hacer. Y es interesante, ¿no?, que la misma incredulidad que había en los líderes religiosos había infectado aún a los discípulos. Y nosotros, yo creo que en esta época, en esta generación en la cual vivimos, estamos viviendo una vida de incredulidad. No vemos a Dios manifestado en nuestras vidas. No podemos pararnos y dar un testimonio de decir: Jesús hizo esto por mí hoy. Jesús me sanó hoy. El otro día, creo que estaba hablando con mi esposa, no sé qué tanto de la conversación mencioné, pero mientras que estaba hablando con ella me acordé de algo. Nosotros tuvimos un evento hace muchos años, no teníamos, apenas habíamos comenzado a pastorear. Todavía estábamos bien conectados a la iglesia de donde habíamos salido. Es más, asistíamos cultos ahí con ellos todavía, cuando nosotros no teníamos servicios en nuestra casa, porque ahí estamos haciendo los servicios en la sala de nuestra casa. Mi esposa había dado a luz a Esteban. Y andaba ella en Carrollton, parece, se le quedó el mueble y ella lo puchó. Y cuando lo puchó, se le vino una hemorragia. Y estaba en la casa mi esposa sangrando. Su cuerpo se empezó a poner frío y descolorido. Y me dijo mi esposa: ya no siento mi cuerpo. Y yo entendí que mi esposa se estaba muriendo. Se estaba sangrando. Y le dije: ¿quieres que vayamos al hospital? Dijo: no quiero ir al hospital. Levanté el teléfono, llamé a la iglesia donde habíamos salido. El pastor, que estaban en el culto, el pastor nunca contestaba el teléfono, lo contestó. Y me dijeron que él fue y paró el servicio, les dijo lo que estaba pasando con mi esposa y les dijo que se pusieran a orar. Yo me hinqué al lado de la cama de mi esposa, puse manos sobre ella
e instantáneamente se paró la sangre. Yo sentí el calor entrar al cuerpo de mi esposa otra vez. Miré su semblante y ya no estaba pálido, ya el color estaba regresando a su rostro. Y me dijo mi esposa, ya se paró la sangre. Y no solamente el Señor paró la sangre, sino que la sanó, le puso sangre para atrás al momento, porque regresó el color y el calor al cuerpo de mi esposa. Milagros instantáneos. Eso es lo que Jesús hace. Y nos reta a nosotros a creer, como retó a sus discípulos. ¿No creen ustedes? Les dijo, ¿no creen? ¿Creen que cuando les he hablado, nomás he estado hablando yo, no han entendido que el Padre está hablando por mí? Y si no creen que el Padre está hablando por mí, créanme por las obras. Pero yo tendría que preguntar hoy en día en la iglesia en general, aquí en este país, ¿dónde están las obras? Tenemos mucha enseñanza, tenemos mucha música, tenemos mucha teología y muy pocos milagros. Porque se nos ha olvidado que Jesús es quien Él dice que es. La Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que no seamos nosotros la generación que Jesús reprende por su incredulidad, porque Jesús dijo algo, digo que más cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en el mundo? Yo creo que hay algo, una clave aquí para nosotros, para todos nosotros. Eso es que tenemos que leer esta palabra y dejarla que se meta en nosotros. Porque eso es lo que Jesús dijo. Que teníamos que hacer dos cosas: permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros. Quiero retarles a todos ustedes que leamos nuestras Biblias, especialmente los evangelios y el libro de los Hechos, y veamos que tantos milagros hizo Jesús, y vamos a creer que Él verdaderamente es el mismo, y vamos a dejar que su palabra permanezca en nosotros, y que cuando nos hinquemos a orar, le recordemos a Dios su palabra, y le confesemos que creemos que Él tiene el poder para hacerlo. Termino con esto. El pastor nuestro, que mi esposa y yo tuvimos, nuestro primer pastor, hermano Crescencio Méndez, él vivió en las últimas etapas de un gran avivamiento en esta nación, que envolvió toda la nación. Estaban las cámaras de NBC, de CBS, de las cadenas de televisión, filmando estos eventos. En 1930 comenzó una ola de milagros de sanidad en esta nación. Agarró su fuerza en los 1940s y 1950s. Lo llamaron The Great Healing Revival. Milagros extraordinarios, sobrenaturales, increíbles. En la época de los 60s empezó a disminuir un poco, para los 70s ya casi había desaparecido. Pero duró décadas aquí en este país, y el pastor nuestro alcanzó de estar en la última ola, en el último mover de ese gran avivamiento, y él nos contaba de los milagros que él miró. Nos quedábamos él y yo platicando hasta la 1, 2 de la madrugada en las bancas de la iglesia. Mi esposa se dormía en una banca, la esposa de él en otra, y nos quedamos platicando, donde él me contaba, y no podía llenarme de las historias que él me contaba. Pero el que fue el pastor de él fue W.V. Grant Sr., que tenía la iglesia que se llamaba Souls Harbor, ahí en la esquina de la Westmoreland y
y la Davis, ahí cerca donde está el bazar, ahí Mario, esa iglesia, que ahora es una iglesia hispana parece, pero en esa iglesia me contaba el pastor que no podía moverse el tráfico porque se paraba el tráfico en esa intersección, la gente no cabía dentro, la gente se quedaba afuera, no cabían adentro, había un gran mover de sanidad, de milagros. Y él me dice, él me contó, ¿verdad? Porque mi pastor, él ya está con el Señor, pero él me contó, dice, hermano, dice, tomaban los pañuelos con los cuales el pastor se secaba el sudor y se los llevaban afuera y los ponían sobre los enfermos y los enfermos se levantaban. Y se llegaban ambulancias con gente ya moribunda, que ya no tenía esperanza, y Dios los sanaba. Y estaba yo escuchando, el hijo de él desgraciadamente no siguió el mismo camino de su padre, se dejó engañar por el dinero. Pero yo lo oí al hijo de él contar una historia, dice que cuando era niño se enfermó de su apéndice. Dice que su papá lo tomó en los brazos, lo acostó en la cama, se puso de rodillas al lado de su cama y comenzó a orar. Dice, mi papá comenzó a orar, orar. Dice, yo comencé a gritar del dolor que ya no lo soportaba. Y se oía, miré a mi papá y se encorvó así sobre el piso y lo oí que dijo estas palabras. Dijo, diablo, es entre tú y yo. Yo no me voy a ir de aquí hasta que mi hijo esté sano y no me voy a ir de aquí hasta que te vayas tú. Y dice que su papá estuvo ahí orando por horas. Dice, yo no sé hasta cuándo. Yo me desmayé del dolor, pero cuando desperté, mi padre estaba todavía ahí orando, el sol ya había salido y yo estaba completamente sano. Eran hombres que le creían a Jesús lo que él había dicho. Y yo no le estoy diciendo que no lleve a alguien al médico cuando se enferma ni nada de eso, no me vaya a malinterpretar, porque la fe tiene que estar bien centrada, ¿sí me entiende? Pero eran hombres que simplemente le creían a Jesús lo que él había dicho. No trataban de explicarlo, no trataban de entenderlo, simplemente lo creían. Conozco un pastor que le dijo al Señor, le dijo, es que no entiendo esto. Y dice que el Señor le habló y le dijo, no te estoy diciendo que lo entiendas, te estoy diciendo que lo creas. Y entonces Jesús le reprocha a sus discípulos, ¿no han creído todavía después de todo lo que han visto? Y entonces yo quisiera retarlos a ustedes que lean su Biblia. Otra vez les digo, especialmente los evangelios y el libro de los Hechos. Quiero que tome un marcador o un lápiz o una pluma y subraye cada milagro. Es mejor con un marcador, márquelo con un highlighter. Cada milagro que Jesús hizo, comenzando desde Mateo y luego Marcos y luego Lucas y luego Juan. La mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, la mujer sirofenisa, milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Subráyelos y déjelos que entren en usted. Créalos. Jesús no ha cambiado. Él tiene poder. Él sigue haciendo milagros. Vamos a regresar a creer. Vamos a creer. Amén. Padre, nos acercamos a ti, confesando, Señor, que a veces no hemos permanecido en tu palabra. A veces hemos oído tantas opiniones de tanta gente.
pero tu palabra es verdad. Te ruego, Señor, que al entrar en tu palabra, que tu palabra entre en nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a creer tus promesas de nuevo. Ayúdanos a apoyarnos en tu palabra. Ayúdanos a confesarla. Señor, tú harás lo que tú dices que tú vas a hacer, porque tú no eres hombre para mentir, ni eres hijo de hombre para arrepentirte de lo que dijiste. Lo que tú dices, tú haces. Señor, gracias, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús.